Buenos días, mi nombre es Manuel Serpa, directivo de la Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos, y es un gusto compartir con ustedes un trabajo que hemos titulado Estimación de variables climáticas para la evaluación del riesgo agrícola en Venezuela. Han sido dos los impulsores que nos han motivado a desarrollar este trabajo. Uno, los impactos del cambio climático en la productividad de los campos a nivel mundial, y otro, las consecuencias de ello en la planificación estratégica de la agroindustria venezolana. Para iniciar este trabajo se consideraron tres variables climatológicas: precipitación, temperatura y humedad. Las tres extraídas de diversos conjuntos de datos provistos desde la plataforma de Google Earth Engine. Se seleccionaron 5 cultivos: maíz, arroz, caña de azúcar, sorgo y palma africana. Y para definir el área de cada uno de estos cultivos, son un conjunto de datos provisto por el International Food Policy Research Institute, IFPRI, sin dejar de aclarar que existe para maíz y arroz un conjunto de datos actualizado y que esta actualización fue hecha por el Monitor Global de Agricultura. En la lámina a continuación se logra observar las características de los conjuntos de datos empleados. En efecto, con respecto a la máscara de cultivos, la resolución espacial del conjunto de datos empleados refiere a la de 10 kilómetros. Usando como ejemplo el área de interés para el cultivo del maíz, se tiene que el raster original fue reclasificado y este a su vez fue convertido en un polígono. A mano derecha pueden ver el formato vectorial, donde se refiere a un área de interés para el cultivo del maíz, donde la densidad de siembra por cada 10.000 hectáreas es superior al 30% aproximadamente. Tomando en cuenta las variables agroclimáticas, empezando por la precipitación, se creó un modelo que consta básicamente de 3 fases. Las 2 primeras de ellas refieren a una transformación de unidades, pasando el dato original de milímetros hora a milímetros mes, y un tercer proceso que consolida en un Mosaic Dataset toda esta información. La lámina a continuación muestra el resultado de este geoproceso. Vemos el Mosaic Dataset en sus promedios mensuales desde el año 1998 para el mes de agosto. En el caso de la humedad relativa y de la temperatura, se sigue el mismo proceso. Se crea un modelo que consta básicamente de 2 etapas. La primera de ellas es un extraído de más, donde se resume al área geográfica de Venezuela la información original derivada de Google Earth Engine, y un segundo proceso que consolide un Mosaic Dataset esa información resultante. Al igual entonces que con la precipitación, podemos ver el resultado del geoproceso y la visualización del Mosaic Dataset para los promedios mensuales, en este caso ambos de agosto, para humedad relativa y de temperatura. A mano izquierda, esos promedios mensuales para humedad relativa; a mano derecha, los promedios mensuales de agosto para temperatura. El modelo que se muestra a continuación conjuga ya la información climática con la información del área de interés de cada uno de los cultivos. Detallaremos entonces este modelo a continuación. En primer término, se las celdas de la variable agroclimática usando como máscara el área de cada uno de los cultivos, para posteriormente, luego de crear una capa de puntos con la herramienta CreateFishNet, se extraen los valores de esas celdas de la variable agroclimática. Una vez extraídos los valores a partir de esa capa de puntos de las variables agroclimáticas, el archivo se exporta a Excel con la herramienta Table to Excel para poder manipular la información, generar los promedios y la información que a bien se tenga previsto mostrar. Como tercer paso, hay una unión entre la capa de los puntos de los valores calculados y los puntos
asociados a partir del Object ID, es decir, unimos los valores que generamos en Excel con la capa de puntos. Bien, había comentado que el fishnet crea también unos polígonos asociados a ese punto. Como último paso, se asocia con un spatial join en los valores punto a los polígonos para que podamos graficar entonces la información a partir de esos polígonos. En esta lámina podemos ver una simple captura de pantalla del Excel, mientras que en esta otra lámina podemos visualizar un poco un zoom, una simple captura de pantalla del fishnet. Vean que este fishnet no solo unos puntos, no solo tiene una capa de puntos generada, sino que también tiene unos polígonos asociados, ¿sí? A partir de estos puntos y estos polígonos que nos genera la herramienta Fishnet es que podemos asociar con Join and Spatial Join los distintos valores generados en el Excel. A continuación vemos la precipitación acumulada para el mes de julio del año 2024 en las áreas de interés para maíz. Esto es uno de los resultados del proceso mostrado anteriormente. La importancia de esto es que, por ejemplo, para nuestro calendario de siembra de maíz, para julio, precipitaciones menores a los 120 milímetros por mes pudieran ser deficitarias para el cultivo, impactando evidentemente en su rendimiento. De aquí podemos entender que según la densidad de una de las áreas, pudiéramos, conjugado evidentemente con las otras variables agroclimáticas y otras variables como el NDVI, que ya hablaremos de él, podemos estimar y hacer también pronósticos de producción. En todo caso, como bien muestra el mapa, vemos que durante julio del año 2024, en la mayoría del país, las lluvias fueron deficitarias, tomando en cuenta los requerimientos agroclimáticos del maíz. Actualmente, desde la Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos y de la Asociación Venezolana de Agrotecnología, esperamos la validación de los datos que hemos mostrado ante ustedes para ser socios del Monitor Global de Agricultura y que los datos de riesgo agroclimático de Venezuela se publiquen en este monitor global. Evidentemente, el trabajo realizado es tan importante como el que queda por hacer. Así que entre los próximos pasos tenemos la estimación de los requerimientos agroclimáticos por cada cultivo para realmente asociarlos con la data generada y poder en efecto evaluar el riesgo agroclimático en Venezuela, hacer el estudio del índice normalizado de vegetación diferenciada, el NDVI, para poder estimar y hacer pronósticos de producción de cada uno de los cultivos en Venezuela. La máscara de cultivos de arroz y de maíz, estamos usando actualmente la máscara de 10 kilómetros, debemos pasar a la de 0.05 grados, aproximadamente 5 kilómetros, definir mejores promedios y segregar las estadísticas anuales y mensuales para años niño, niña y años neutros. Y finalmente, en cuanto al geoproceso, estimar, esto va en función de las recomendaciones que tengamos del Monitor Global de Agricultura, remuestreo de las distintas variables agroclimáticas y la extracción de datos para métodos de interpolación bilineal y otros métodos para la generación de esos datos, que no deja de ser un tema realmente relevante, ¿no? Serían los pasos que tenemos a continuación. Así que esto sería todo por esta vez. Esperamos, por supuesto, en las próximas convenciones tener aportes para el sector agroindustrial en Venezuela. Saludos, muchas gracias.